Cordial saludo a todos los participantes aquí en el segundo Congreso Internacional de Innovación Docente, Investigación en Educación Superior, avanzando en las áreas del conocimiento. Quien les habla pues es el doctor Luis Manuel Cárdenas. Soy docente de la Universidad del Atlántico en Colombia. El tema que acontece hoy a mi exposición tiene que ver con la escritura académica en estudiantes de posgrados. Cómo escriben un ensayo los estudiantes ingresantes a la maestría en educación de la Universidad del Atlántico en Colombia. A continuación pues verán a ver que estamos de pronto, la Universidad del Atlántico es una universidad pública localizada en el Caribe colombiano, entre el cual pues preparamos estudiantes profesionales de todas las áreas: economía, biología, sociales, ciencias humanas, educación, etcétera, de los cuales pues las exigencias de ese mundo académico en el cual ellos están aglomerados les permite a ellos pues entrar en que tienen que dominar la escritura académica como requisito indispensable para participar activa y eficazmente en estas comunidades profesionales. Pero para conseguir ese dominio es necesario pues contar con unas propiedades mediante el cual pues el texto académico las contiene. En ese sentido nos encontramos que los mismos estudiantes de pregrado se encuentran con unas dificultades mediante el cual entran a la universidad con dificultades en el manejo de la escritura y la lectura académica. Esto nos ha permitido a nosotros focalizar el estudio de esa problemática y emprender caminos en la investigación sobre este problema. Lo mismo sucede entonces con los estudiantes que entran a las maestrías, a los posgrados en la universidad, específicamente en la maestría en educación. Este capítulo del libro que estamos presentándole, que pues está en participación de este congreso, hace referencia a un análisis retórico de la escritura de los textos académicos de esos estudiantes ingresantes a la maestría en educación. Cómo elaboran un ensayo los estudiantes que ingresan a la maestría en educación. De hecho, la gran mayoría de estos estudiantes que ingresan a esa maestría son estudiantes que egresan de nuestros pregrados. Eso significa que también están impartiendo la formación que nosotros le estamos impartiendo. De hecho, pues ese estudio que hicimos pues tuvo en cuenta el discurso textual de los ensayos que producen ellos al ingresar a la maestría. Esto es un requisito mediante el cual ellos entran a mirar y a ingresar. Cuando ellos ingresan, presentan un ensayo o escriben un ensayo y en ese sentido se les hace una entrevista al mismo tiempo, pero en ese ensayo se les mira la capacidad de escritura y competencia escritural que ellos presentan para elaborarlo, por lo menos en ese sentido desde el punto de vista retórico, cómo escriben el ensayo, de qué manera lo presentan, si elaboran el discurso propio del lenguaje científico, si están dentro de los parámetros de todo el ensayo que exige la redacción retórica del mismo. En fin, se mira todo ese análisis. De hecho, los estudiantes, en ese sentido, nos damos cuenta de que en el análisis hay que mirar la organización que tuvieron ellos en la composición y estructura interna de esos ensayos. Por consiguiente, la metodología del estudio que aconteció en esta investigación pues se hizo de tipo cualitativo, mediante el cuales se recogieron muestras textuales de los ensayos escritos por los estudiantes ingresantes. En ese momento se tomó una muestra de 39 ensayos, es decir, el total de los ensayos que escribieron los estudiantes que ingresaron a esa maestría en educación en ese momento. ¿Qué resultados obtuvimos? De hecho, los estudiantes, al hacer el análisis, miramos que desconocen
mucho o tienen dificultades de los componentes y propósitos para la elaboración del escrito académico. Esta es una de las grandes dificultades que tienen los estudiantes y cómo empiezan el escrito. Es decir, en ese sentido, la dificultad que tienen ellos, desconocen la realización de un ensayo y las partes que las componen. Desconocen qué contienen, si contienen una introducción, un cuerpo o una conclusión, una bibliografía. De hecho, se encontró en ese tipo de procesos y análisis que también presentan escasa argumentación, clave para un tipo de texto académico. Los ensayos que los estudiantes nos presentaron carecen de argumentos, no sustentan la idea central y las ideas secundarias que se aprecian son muy pero muy mínimas. También se pudo apreciar que la totalidad de los ensayos carecen de fuentes y citas bibliográficas. Esto es una de las grandes dificultades que encontramos nosotros en estos ensayos, pues los estudiantes no conocen este tipo de procesos o no cuentan con la capacidad suficiente para ellos realizar y plasmar en su documento esas citas que respalden en cada una de las posiciones expuestas. Encontramos además la desorganización de la información del escrito. En estos resultados se demuestra que los estudiantes desconocen tanto los componentes como los propósitos que componen el ensayo. En efecto, los estudiantes desconocen cómo se realiza el ensayo, su organización del mismo. Los ensayos que producen los estudiantes carecen de introducción, no indican al lector el propósito y mucho menos están organizados de manera textual. Es decir, en ese sentido se puede mirar incoherencia en los mismos párrafos. Se demuestra además el uso insuficiente de conectores. Los conectores en el texto académico son muy importantes. De hecho, estos conectores muestran la capacidad de coherencia que tiene el texto. Si hacen mal uso de ellos o no los conocen o no los usan, de hecho el texto va a estar muy incoherente. No hay conexión entre los párrafos ni entre las ideas que ellos plasmen. Los ensayos que se muestran en estas figuras en el texto muestran que evidencian el escaso uso de conectores. Como consecuencia, los escritos no logran una lógica ni una conexión entre la idea que desarrollan en un párrafo. Esto parece indicar que los estudiantes desconocen el uso adecuado de estos conectores. Por consiguiente, no tienen una conexión entre los párrafos y desconocen de estos conectores. Hay una carencia de citas, como ya lo habíamos dicho antes. Los estudiantes no conocen o tienen dificultad para escribir las citas. Eso significa de que falta mucha práctica para este tipo de procesos de citas bibliográficas. Encontramos en los ensayos que la mayoría de ellos no tienen citas bibliográficas. Tampoco se ven en los escritos el buen uso de estas. Y la ausencia de conclusiones. En ninguno de los ensayos muestran los ensayos tiene conclusiones. Podría decirse que la ausencia de la conclusión de los ensayos se debe primero a la falta de conocimiento de la forma como se estructura. En fin, en ese sentido, damos la posibilidad de determinar que sí hace falta práctica en estos tipos de procesos. Desconocen el vocabulario, la terminología científica. Los estudiantes ingresantes a la maestría en educación hacen uso excesivo de expresiones coloquiales. Claro, no tienen suficiente contenido retórico, científico y académico para plasmarlo en sus textos. Ellos escriben de forma conversacional e informal. Estos estudiantes usan un lenguaje para develar una postura propia, pero sin incluirse discursivamente en el texto. Se encontraron muchos lenguajes subjetivos, impersonales y falencias en el lenguaje. Bueno, el lenguaje subjetivo, ellos mismos, el lenguaje presenta muchos procesos en donde ellos permiten hacer de ellos el lenguaje con un discurso propio de cómo lo manejan ellos de manera oral. No hacen uso del discurso impersonal y objetivo como se lo permite el ensayo académico. Hay falencias en el lenguaje. En conclusión, se puede analizar que los ensayos escritos por los estudiantes ingresantes de la maestría no presentan los componentes que constituyen el ensayo, ni cumplen con el propósito de dichos componentes persiguen.
poco conocimiento de los estudiantes para redactar un ensayo argumentativo, desconoce cómo construir el proceso deductivo. Las hipótesis o tesis no aparecen en los textos, ni hay postura de los estudiantes, y se presenta poca o nula argumentación en los escritos porque no desarrollan las ideas temáticas, no guardan coherencia y no tienen planteamientos en las tesis. Es relevante considerar que estos aspectos relativos al conocimiento de la lengua, la ortografía, puntuación y vocabulario se adecuan a los contextos. Por consiguiente, esto no les permite a ellos hacer un buen ensayo por la falta de conocimiento de este tipo de conocimientos que tienen. Muchas gracias.